Gracias por confirmarme. Bueno, el día de hoy estamos arrancando un nuevo módulo correspondiente al módulo 3, ¿no? Bien, vamos a ver en este módulo la parte de emergencias respiratorias y la parte de emergencias cardiológicas, ¿no? Como es habitual, va a estar dividido en 2 semanas. Estas 2 primeras semanas vamos a llevar todo lo que es la parte del manejo de emergencias respiratorias para continuar las últimas 2 semanas y ver lo que es la parte del manejo de emergencias cardiológicas. Entonces, en estas 2 primeras semanas vamos a tener como su docente invitado al doctor Gonzalo Carpio Deza. Ustedes ya lo conocen, han ido desarrollando varios módulos con él y nos va a acompañar también en esta parte del manejo de emergencias respiratorias. Entonces, antes de darle, como se diría, el espacio al doctor Gonzalo para que arranque con las clases, informarles también lo siguiente. En este módulo 3, ¿no? Generalmente a mediados del módulo 3, casi acabando, les hacemos lo que es el cargado de material en la plataforma para lo que es la elaboración de las monografías. Entonces, todos ustedes, para poder graduarse del diplomado, al finalizar el módulo 5, tienen que presentar lo que es una monografía, ¿ya? Entonces, para este proceso, les vamos a facilitar lo que es el esqueleto en sí, el formato de la monografía, ¿no? Adjunto a material que les va a guiar para la elaboración de la misma, ¿no? Los temas a elección van a ser de cada uno de ustedes propios. Ustedes pueden elegir el tema que pueden desarrollar conforme van llevando lo que son los módulos. Por eso es que a partir del módulo 3, como ya vamos teniendo un avance del casi del 70% de los contenidos, les vamos facilitando ya este material para que ustedes puedan ir ya escogiendo el tema y elaborando lo que es la monografía final, ¿no? Que se va a entregar al finalizar el módulo 5. Entonces, para este proceso también, al grupo de WhatsApp les vamos a facilitar lo que es una plantilla para que puedan anotar el tema de su monografía, ¿ya? Entonces, no puede haber 2 temas iguales. Por ejemplo, no puede una participante presentar atonia uterina y el otro presentar lo mismo. Pueden ustedes escoger un tema relacionado a eso, pero darle otro enfoque, ¿no? O sea, no puede ser el mismo título. Y es bien difícil, por ejemplo, cuando uno trabaja la monografía solo, que haya copias o plagios, ¿no? Por si acaso no está permitido plagios ni copias, ¿no? Entre compañeros y tampoco de otras versiones. Por si acaso lo que se revisa es que no haya lo que es un tema duplicado que tenga el mismo contenido, ¿no? Entonces, eso les voy a pedir que tengan cuidado al momento de escoger el tema. Entonces, para que no haya temas repetidos, les vamos a facilitar una plantilla al grupo de WhatsApp para que puedan ir anotando ahí el tema que van a desarrollar y que una vez anotado, obviamente, algunos de sus compañeros vea y no repitan el mismo tema, ¿ya? La monografía es de elaboración individual. Cada uno tiene que elaborar una monografía. No hay monografías de 2 o 3 participantes, por si acaso. Y esto les vamos avisando con anticipación al inicio de este módulo para que ustedes ya vayan pensando un poquito en qué tema más o menos quieren desarrollar, ¿ya? También se les va a facilitar lo que es un listado de temas, ¿no? Que ya han ido presentando en versiones anteriores para que no las vayan repitiendo, ¿no? Y hay que ver de que no haya un doble tema, un doble título, a eso me refiero. ¿No? Ustedes pueden, por ejemplo, usar hemorragia del primer trimestre y darle otro enfoque, ¿no? Hemorragia del primer trimestre, yo qué sé, ¿no? En adolescentes, ¿verdad? En mujeres mayores, cuestión que no se repita el mismo título, solamente hemorragia del primer trimestre y otra persona que presente lo mismo es una repetición del título. Entonces a eso me voy, que ustedes pueden escoger el tema que gusten, pero que no haya un tema exactamente igual, o sea, duplicado. Entonces, eso ya vamos a ir viéndolo con ustedes, con esa plantilla que les vamos a facilitar, también ese listado de temas para que ustedes no vayan repitiendo los temas de versiones anteriores, ¿no? Y puedan ustedes así ir escogiendo un tema adecuado y puedan ir elaborando con calma, ¿no? En el transcurso de estos 2 módulos más que nos va a quedar después de este módulo y puedan ir haciéndolo con calma, ¿no? Para que no les pisen los tiempos. Entonces, eso quería ir comunicándoles en este inicio de clase. De todas maneras, cuando vayamos arrancando la segunda parte, ¿no? Cuando vayamos viendo cardio, en el que vamos a estar los 2 grupos, no en uno. También les voy a volver a repetir esto, pero ya va a estar en sí visible y cargado a lo que es la plataforma y también les voy a compartir el grupo de WhatsApp para que ustedes también empiecen ahí
a ir viendo, ¿no?, este material y puedan ir viendo los temas e ir escogiendo un tema con calma. Entonces, esto ya les voy dando una pequeña previa de lo que en este módulo vamos a ir viendo con ustedes, aparte del contenido temático que les corresponde, ya vamos a ir viendo esto de la elaboración de la monografía. Ya eso quería ir anticipándoles con calma para que ustedes no se vayan sorprendiendo cuando ya empiecen a ver en la plataforma material. Obviamente les vamos a avisar cuando se cargue y esté visible el material, ¿ya? También en relación a las evaluaciones de módulo, no les he pasado todavía del módulo 1, les había explicado que estamos un poco con problemas de este software que nos genera las evaluaciones de módulo, ya que nos iba arrastrando nombres de docentes anteriores. Entonces, hemos tratado de solucionar, está en eso nuestro informático, de solucionar ese problema de que no arrastre nombres anteriores, pero está costando y ya estamos empezando un nuevo módulo, entonces ya vamos teniendo ahorita dos evaluaciones de módulo pendientes. Entonces, bueno, mientras se va solucionando este problema, voy a pasarles el enlace del módulo 1 y del módulo 2 para que ustedes puedan hacer la evaluación. Si ustedes ven el nombre de otra persona, no se preocupen, solo acéptenlo y cuando tengamos el reporte, ¿no?, vamos a hacer el cambio manual, ¿no?, de lo que es esa evaluación que ustedes van a hacer. No se está pudiendo solucionar ese problema de que vaya jalando el nombre de otra persona, ¿no?, y no jale el nombre de los actuales. Entonces estamos cursando con esa dificultad, pero ya no podemos ir postergando estas evaluaciones porque va pasando el tiempo y vamos acumulando también evaluaciones que se nos están quedando pendientes. Entonces también eso les voy a facilitar al grupo de WhatsApp para que por favor ustedes se tomen un minutito de su tiempo y realicen dichas evaluaciones conforme les va pidiendo. Es un pequeño cuestionario que no les va a tomar más de un minuto llenar, ¿ya? Ese comunicado quería darles, ¿no?, antes de ir empezando. Como les digo, nuevamente esto les voy a volver a repetir, ya con el material visible cargado, cuando vayamos arrancando la parte de cardio, ¿no? Y ahí vamos a estar ambos grupos para también un poquito mostrarles dónde van a encontrar el material en plataforma y también facilitar las plantillas que les he mencionado al grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, bueno, doctor Carpio, bienvenido. Una vez más le damos la bienvenida a lo que es el diplomado. Y esperemos siempre, ¿no?, que los participantes puedan aprovechar los conocimientos que usted va a impartir a lo largo de lo que es esta parte del módulo de emergencias respiratorias. Cuando usted guste, doctor Carpio, puede arrancar. Doctor Carpio, no sé si me escucha o me capta. Ahora sí, Doc. Muestro. Perfecto, doctor. Cuando guste usted puede. Muchísimas gracias por la presentación y también agradecido con su persona por dejarme brindarles el consejo respiratorio. Y bueno, gracias siempre con su persona por haberme permitido dar nuevamente este módulo. Muchísimas gracias y bueno, vamos a ir iniciando con este módulo o submódulo de emergencias respiratorias. Bueno, buenos días a todos los colegas. El formato es este que vamos a llevar. Hoy vamos a llevar este tema que es fisiología respiratoria, de igual manera un tema cortito que es reconocimiento del paciente crítico. Si nos alcanza el tiempo hoy día, porque es un tema largo, vamos a llevar disnea, no lo vamos a llevar mañana. Y justamente a partir de disnea, neumonía aquí en la comunidad, neumonía hospitalaria, vamos a empezar a darles casos clínicos para que lo trabajen en plataforma. Ustedes saben cómo es el formato que yo empleo. Casos donde van a usar todo lo que han aprendido en estos módulos, van a usar aminas, van a usar gasometría que ya les he enseñado, lo vamos a perfeccionar la gasometría para que tengan un poquito más rápido, mejoren justamente su diagnóstico. Neumonía hospitalaria igual entre eso. Entonces estos tres puntos vamos a ver esta semana. La siguiente semana vamos a ver insuficiencia respiratoria el día lunes. El martes vamos a ver tres temas que son EPOC, TEP y asma. Y vamos a cerrar el día miércoles con este tema, que es manejo del SARS-CoV-2. La importancia y la relevancia del SARS-CoV-2 que vamos a tocar también va a ir de la mano de influenza, ¿no?, que es una patología que ahorita estamos viendo bastante y que nos está llegando a las emergencias. Entonces,
Vamos a hacer un forma de un protocolo y también la parte fisiopatológica para que se entienda bien esto. ¿Ya? Este mismo día, miércoles de la siguiente semana, como ustedes ya saben, el formato que nosotros hacemos para su examen. Entonces, el formato del examen tienen que estar conectados de un medio audiovisual, como yo les había comentado otra vez, en el cual ustedes estén siendo vistos por mi persona durante todo el examen, ¿ya? Y se va a basar en 2 casos clínicos que van a hacer ustedes. Esos 2 casos clínicos que van a hacer, los van a hacer y los van a, iguales en un momento, los minutos, me lo van a enviar para que pueda ser calificado. Lo mismo que hemos hecho en emergencias neurológicas, ¿ya? Entonces, ese tenor para que lo vayan viendo ustedes también. Entonces, no se olviden, el siguiente miércoles sí o sí tienen que estar conectados de medio audiovisual que pueda yo verlo, ¿ya? Por lo demás, vamos a ver esta semana por lo menos 2 casos clínicos de NAC y uno de neumonía interhospitalaria para que tengan como tarea. Y la siguiente semana vamos a tener por lo menos un caso clínico de insuficiencia. Vamos a ver si les damos uno de POC, TEP o ASP para que tengan igual 2 casos la siguiente semana. Y por último, su examen. Ahora sí comenzaremos. El primer tema, les decía, es más teórico. Bueno, ya lo saben cómo es el ventaja que les pongo. Son los 20, bien 60 puntos los casos clínicos y su examen final 25. Y acabamos todo el 100 puntos con su asistencia y participación. Entonces, decía, este es el tema más teórico que vamos a tener, pero es necesario para que puedan entenderme todas las patologías que vamos a llevar en emergencia. Entonces, lo primero es acordarnos que existen 3 sistemas que llevan el oxígeno a las células. En esos 3 sistemas está el cardiovascular, el respiratorio y el fisiológico. Que nos interesa, obviamente, el día de hoy va a ser el sistema respiratorio. En ese tenor, vamos a decir que el sistema respiratorio, un conjunto de órganos y estructuras cuya función esencial es la de lograr el intercambio de gases. El aire, que vendría a ser el famoso CO2, donde tenemos el 21% de oxígeno, pero además tenemos lo que es el nitrógeno, carbono y demás. Y se va obviamente a ingresar, lo suministramos oxígeno y eliminamos el famoso CO2. La respiración celular aeróbica es muy importante para nosotros, porque algo que siempre les menciono y que también les dije en esto de la gasometría, es que ustedes entiendan que en la emergencia, que es lo que estamos llevando, patologías de emergencia, todo paciente que nos llegue a la guardia, cuanto más tiempo de espera tenga sin tener una resolución adecuada, va a llegar a tener acidosis como mínimo y va a llegar a acidemia y va a fallecer. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, va a haber una gran destrucción celular. Esa gran destrucción celular va a demandar en el paciente que tenga en algún momento una gran destrucción que va a llevar a una hipercalemia, porque el potasio que está mayor cantidad en las células va a salir, va a generar hipercalemia y además va a generar también la subida de los hidrogeniones. De esta manera, como no va a haber una buena cantidad de oxígeno de igual manera por este intercambio que se va a alterar, es obvio que el ciclo de Krebs va a alterarse. Y el ciclo de Krebs que nos genera ATP, dependiendo del libro que ustedes lean, de 36 a 42 ATP, con una media de 38, que es justamente el ciclo aeróbico, va a girar lo que es un ciclo anaeróbico, el famoso ciclo de Cori. Y de tener esos 36 o 42 ATP, vamos a llegar a tener apenas un total de 4 a 6 ATPs, pero como lo dice Blanco en su libro de bioquímica, en realidad esos 4 a 6, como se va a emplear en sí mismo también, como están viendo en el gráfico, apenas vamos a llegar a tener 2 ATPs. 2 ATPs del total de 42 que llegábamos a tener antes. Entonces, como podrán ver, se altera por completo el ciclo y es, por ejemplo, también esto lo que va a generar una alteración también en el sistema redox, reducción-oxidación. Todo este acúmulo de alteraciones internas que va a tener el paciente
van a llevar a su muerte, por lo cual el sistema respiratorio, al igual que el resto de sistemas, es muy importante, especialmente en el intercambio. Pero entender la fisiopatología de ciertas patologías respiratorias, como el COVID, por ejemplo, donde el daño es estructural en los alveolos, en la funcionalidad de los neumocitos tipo 1, tipo 2, por lógica va a demandar de que no va a funcionar, no va a haber intercambio. Entonces hay que buscar otra manera de hacer que entre oxígeno, o que ese oxígeno, el paciente va a estar con una saturación baja, pero no es que lo voy a intubar de entrada. Por ejemplo, los ancianos, a partir de los 60 años, un anciano, su gatillante para que respire, ya no es la disminución de oxígeno. Ahorita ustedes que son jóvenes, el oxígeno baja su saturación y, y te da esa tendencia que respire, como cuando jugamos de niños, no quieres respirar, te aguanta la respiración y tu gatillante va a ser cuando baje tu saturación de oxígeno. En cambio, en el anciano, lo que te hace respirar literalmente es el CO2. Vean la inversa. A partir de los 60 años, la fisiología del aparato respiratorio cambia drásticamente. Si tú lo intubas a ese paciente anciano, lo mataste en vida, porque vas a hacer que entre a terapia, que esté intubado semanas a meses, que no va a poder soltar fácilmente el ventilador. ¿Por qué? Porque tú eres un anciano que te llega a las 2, 3 de la mañana por cualquier patología, pero nada que ver con las respiratorias, hasta por un muñero puede venir, pero satura 40, 50, muy poco, por ejemplo. ¿Tienes que hacerle algo? No, porque no ha venido por la parte ventilatoria. Ah, pero si vendría un EPOC y agudizado por una neumonía, puede ser, pero también ahí hay que jugar con el FIO2. En trauma les dije siempre en ancianos, llego a 65, porque a 75, perdón, a 61 y a 71 llegó en los adultos jóvenes. Pero eso es en trauma, donde tengo que ser más agresivo. En otras patologías, en el anciano apenas tengo que llegar entre 30 a 50 de FIO2 máximo. Y por eso les he enseñado en el módulo 1 cómo voy a titular eso, cómo le voy a dar puntas nasales, mascarillas, o el famoso Venturi, que es mejor todavía para ellos, una patología más clínica, pero sin pasarme de eso. En el momento que yo me pase de esos 50, voy a hacer que se borre de su sistema, que es el CO2. ¿Quién va a respirárselo? Nadie. No va a poder respirar y se va a ir apagando solito. Entonces, vean la importancia que tiene. Ahora, otras funciones que va a tener el sistema respiratorio son acondicionamiento del aire, filtrar, calentar y humidificar, defensa del organismo, la regulación del pH, cuando hay, como hemos revisado bien rápido en el anterior módulo, cuando hay una alteración metabólica, sea esta una acidosis, acidemia, alcalosis, alcalemia, lo que nos va a hacer mejorar aquello va a ser la parte ventilatoria. Pues sí nos ayuda a regular el pH, regulación de la temperatura y equilibrio hídrico, la conversión en producción de sustancias, pulmón y la formación. Entonces hay etapas en la respiración, desde el intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos, pasar al intercambio de oxígeno versus CO2, transportar estos gases e intercambiarlos nuevamente, pero ya en la parte de la célula. Y aquí entra bastante importante las presiones por las cuales se juega todo esto. Hay que entender que hay distintos tipos de presiones que hay que recordarlos, ¿no? Ustedes ya lo han llevado cuando han llevado al Guyton o el GANO de distintas universidades, donde hablamos de las presiones pleurales, de pasar de -5 hasta +5, e inclusive en una inspiración normal puede llegar hasta -7,5, y para la expiración, por lógica, tiene que ser su inversa completamente. Esto en la parte pleural. También hablamos de la presión intraalveolar, donde como pueden ver es de -1 hasta +1. En inspiración está en -1 y en expiración está +1. Esto logra hacer, como dice Guyton, se arrastren 0,5 litros cada 2 segundos. Y que cuando podamos expirarlo, saquemos en 2 a 3 segundos, siempre sea la misma cantidad. Y también recordar que el también, porque cuando llevemos un momento en un
un tercer nivel, y ustedes van a estar a cargo de hacer la conexión a lo que viene a ser el ventilador mecánico. Y la máquina te lo hace todo, pero tú tienes que poner cuánto tiempo quieres que inspire, cuánto tiempo quieres que expire, cómo creo. Y si por alguna razón te has equivocado y has intubado a un anciano que no deberías haber intubado, por lógica, entonces hacemos la inversa, ya no lo normal. O sea, en el aparato vamos a decirle que la inspiración sea bajita, perdón, la expiración sea bajita, para resguardarte el CO2 y la inspiración sea más. Entonces, ¿se puede mejorar? Sí, pero igual va a tardar una semana, dos, y se puede complicar más todavía el paciente con una neumonía. Siempre nuestro último recurso, a excepción de trauma, nuestro último recurso en ancianos, en cualquier patología que ustedes me digan, es intubar, porque casi lo estás condenando a que ese paciente muera. Todo tenemos a la mano, desde las puntas nasales, mascarilla simple, mascarilla con reservorio con inhalación parcial, sin inhalación parcial, pasando por el Venturi y también el famoso CPAP antes de intubarlo. Entonces, esto es lo que pasa normalmente, ¿no? Hay una apnea que es el equilibrio. Entonces, comenzamos con la apnea. Cuando inspiramos, miren cómo va la presión intrapleural, cómo va la presión intrapulmonar. Vas inspirando, punto intermedio, y miren la presión que estamos jugando a -2. Llegamos otra vez a la apnea. Ahora vamos a expirar y llegamos obviamente a +2. Tiene que ser positivo para ganarle la presión atmosférica. Y la respiración, como hemos dicho, tarda más, 2 a 3 segundos. En el pulmón se utilizan entre 10.000 a 20.000 litros de aire al día y se producen unas 20.000 respiraciones por día. De igual manera, ustedes recordarán que cuando hemos llevado en pregrado, hemos hablado de volúmenes y capacidades. Pues también hay que recordar aquellos datos porque es muy importante. En lo que se refiere a los volúmenes pulmonares, tenemos al volumen corriente. Es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal, 500 ml. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional que se puede inspirar en inspiración forzada, 3.000 ml. El volumen de reserva expiratorio, que es el volumen adicional máximo que se puede expirar mediante expiración forzada, 1.100 ml. Y el volumen residual es el volumen que queda en los pulmones después de la expiración forzada, que son más o menos 1.200 ml. Pero además de los volúmenes tenemos las capacidades. Y en eso está la capacidad inspiratoria, que es la sumatoria del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria, que son 3.500 ml. Es la capacidad de aire que se puede inspirar. Tenemos la capacidad residual funcional, el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual, que son 2.300 ml, que es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una inspiración. La capacidad vital, que es el volumen de reserva inspiratoria, más el volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratorio, que suma 4.600 ml, que es la cantidad máxima de aire que se puede expulsar con una inspiración y expiración forzada. Y por último tenemos la capacidad vital, que sería esta, más el volumen residual, que son 5.800 ml. Es el volumen máximo que se puede expandir los pulmones con el máximo. Hay que añadir el volumen minuto, que es el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria, que aproximadamente son 6 a 8 litros por minuto. Entonces, dentro de esto es lo que hay que recordar de capacidades. Ahora, para ver el control es lo que más nos va a tener que llamar la atención en lo que viene a ser una emergencia, porque tenemos la cadena respiratoria que hace referencia a los centros respiratorios, las vías nerviosas, el cuello toracopulmonar, la circulación sanguínea y la difusión tisular. Vamos a ver primeramente los dos, centro respiratorio y vías nerviosas. Esta es la parte esencial que quiero que se acuerden todos su vida. Y aquí empieza el bulbo, ¿no? Y desde aquí es la médula. Para recordar en la parte anatómica, si ustedes recuerdan,
Más o menos acá estaría el clivus, la salida por el agujero magno. Un poquito más abajo aquí estaría el atlas, axis y C3. Y hay algo importante que siempre les recuerdo, que la parte más angosta, que el canal medular está más angosto, es C3. Miren que justo capturaría cuando está en un edema por una lesión cervical esta zona. ¿Y quién es justamente este el centro expiratorio, que es el ventral, pero el más importante de todos es el inspiratorio, que es el gatillante, que es el dorsal. Años más tarde se ha encontrado el centro apnéusico, que controla la relación entre ambos, y el centro neumotáxico, que está justamente más arriba, ya perteneciente al puente. ¿Por qué son importantes estos? El primero y más importante es el dorsal. Es el responsable de la inspiración, es el más importante, es el centro de control de la respiración y es el que recibe principalmente todos los estímulos para que pueda inspirar. En segundo lugar, tenemos al dorsal, digo al ventral, es el responsable de la respiración. El centro neumotáxico que controla la profundidad y la frecuencia respiratoria. Y el apnéustico, que es el último que se describió, que teóricamente controla el paso de la inspiración a la expiración. Pero a nosotros que nos interesa en la emergencia, ante un politraumatizado y demás, que no exista este edema. Ahora me entienden por qué yo tanto les decía que llega un paciente con una posible o una gran sospecha de lesión cervical. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que darle dos cosas. Corticoides, ¿se acuerdan? Metilprednisolona, y también hay que darle solución hipertónica. Cuidando esto, lo peor que nos puede pasar es que tú no le pases solución hipertónica o no le pases metilprednisolona y sin defecto de dexametasona, porque se va a comprimir y el paciente va a quedar, por lo poco o lo mínimo, va a ser que te quede cuadripléjico. Lo peor es que se va a ir apagando. Va a morir, va a ser paro. Por más que le haga hacer SP los 30, 45 minutos que les he enseñado, literalmente va a morir. ¿Por qué? Porque no has atacado a esta causa. Es la compresión de los dos centros respiratorios más importantes y por lógica, por más que tú le pongas un tubo y ya lo logres sacar porque es joven al ventilador mecánico, ya está apagado su centro respiratorio. No va a volver a prenderse porque se ha isquemiado toda la zona e irriga justamente a los nervios de conexión, los famosos vasonervorum, ¿no? Y además los vasavasorum también se van a ir comprimiendo, entonces genera una isquemia completa. Hasta el 2014 más o menos, en Bolivia no había solución. Hoy en día lo que se trata de hacer, además de dar solución hipertónica, además de hacer esto del corticoides, es también la parte más importante, que es la cirugía estereotáxica. Es como una cirugía laparoscópica, si quieren, en cabeza, porque voy a meter unos finitos pinzas y voy a poder descomprimir, pero quiero que se den cuenta que las más de las veces voy a tratar de llegar desde arriba, de la calota hasta aquí. Es obvio que voy a lesionar varios de los centros nerviosos, ¿no? De las áreas del cerebro. Entonces tampoco crean que es indemne. El paciente va a llegar con secuelas muy grandes. Todo se hubiera evitado si apenas te llegó el paciente, está sospechado, y le das corticoides y solución hipertónica. Pues les digo, no le tenga miedo a usar eso, porque no lo vas a matar, no se va a descompensar, o sea, no le va a pasar nada si te has equivocado y le has puesto solución hipertónica y corticoides, y te has equivocado, bueno, pero tampoco no se va a morir por ese error, pero lo peor hubiera sido que no le hayas dado. Aquí vemos cómo justamente, miren, el centro dorsal controla a lo que es el nervio frénico. ¿Se acuerdan? El nervio frénico, C3, C4, C5, que inerva lo que es el diafragma. Y después tenemos, miren, las otras conexiones, especialmente de lo que viene a ser el centro ventral, que se va con lo que viene a ser las intercostales, tanto las internas como las intercostales. Entonces, tiene una relevancia estos centros muy grande. Entonces, el centro respiratorio como tal, tenemos lo que es el control químico. En el control químico, vamos a decir, que responde a los cambios en la PCO2 y en el pH, pero actúa directamente sobre el centro respiratorio estimulando la ventilación. ¿Qué es lo más importante? Los cambios en CO2 y en pH. Eso quiero que se acuerden siempre, especialmente en ancianos. Si bien la disminución de la presión parcial de oxígeno también ayuda, coadyuva
pero actúa directamente en otros centros, en los carotídeos y aórticos. Pero el que es el directo responsable siempre va a ser el centro inspiratorio dorsal. Y lo que les decía hace rato, ¿por qué cambia con el pasar de los años? Por el reacondicionamiento de la parte neuronal que tienen los ancianos, por la baja respiración que tienen, por la fibrosis pulmonar y alteración cardíaca también fisiológicas que van a llegar a tener. Es por eso que, miren, es el CO2 y los hidrogeniones los estimulantes directos para que él inspire. Por eso es normal, si ahorita le saturan ustedes a su abuelo, a su papá, que es muy anciano, muy mayor, ya saturan bajo. Un anciano normal a sus 80 años debería estar saturando 65 a 70 y es normal, va a caminar, pero va a correr. Un paciente con EPOC debería estar saturándote 40, 45 y está bien, va a caminar tranquilo, va a hacer su actividad, porque su cuerpo ha llegado a la nueva homeostasis, que sería su nueva homeostasis. Entonces estaría mal tú a su basal, si lo quieres aumentar oxígeno, sería el peor error que puedan cometer. Hay un control químico indirecto, que son los quimiorreceptores periféricos. Fundamentalmente son quimiorreceptores carotídeos y aórticos. El descenso de la presión parcial de oxígeno, en primer punto, el incremento de CO2 y protones. Entonces, son los estímulos directos que van a ir contra los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. Otro punto importante es el cuello toracopulmonar. Y en este vamos a hablar justamente de un reflejo. El reflejo de Hering-Breuer. Este reflejo de Hering-Breuer, además en el control de la respiración, participan terminaciones nerviosas que provienen del pulmón y actúan sobre el centro respiratorio. El control más importante es por los receptores del estiramiento, situados en la musculatura de la pared bronquial y que detectan cuando el pulmón está superinflado. Este reflejo de detección de la inspiración por insuflación pulmonar es el denominado reflejo de Hering-Breuer. Otros controles de la vía respiratoria, contacto con los capilares pulmonares se estimulan cuando hay aumento de la presión capilar pulmonar, por ejemplo, en un edema de pulmón. Y la temperatura, descensos de la temperatura van a alterar la frecuencia respiratoria. Aumentos de la temperatura también van a aumentar y van a alterar la frecuencia respiratoria. Y los barroreceptores, el aumento de la tensión arterial actúa sobre este mecanismo produciendo. Por último, vamos a ver lo que es la circulación sanguínea y la difusión tisular. En esto me interesa que aprendan esto, las famosas zonas de West. A finales de los 80, inicios de los 90, describe algo muy interesante del pulmón, que es simple lógica. Divide en tres zonas cuando nosotros estamos parados, cuando estamos en bipedestación. La zona 1, que es la zona más alta, ¿ya? La parte del apical, si quieren, los tres segmentos más altos del pulmón. ¿Y qué es lo que causa? En ese lugar, miren, por la presión vaya más, la sangre vaya más hacia abajo, por lógica aquí tenemos que los alvéolos están más abiertos, más expandidos, ¿ya? La zona 3, en cambio, por gravedad misma, las arterias, las venas están más abiertas. Entonces, entender que las áreas, zonas 1 y zona 3 de West son las que menos ventilan, son las que menos generan intercambio gaseoso. Eso sería mejor. En cambio, la zona 2 es la mejor. Es por eso que cuando tenemos neumonías en lobares que están tomando, por ejemplo, la zona 2, son los pacientes que peor nos van, literalmente. Pero si toma las áreas 1 o 3, el paciente va a estar tranquilo porque ni siquiera las usamos en más del 90% del día. Por eso es que, si se acuerdan, los pacientes tuberculosos, se acuerdan que sus cavernas las tienen justamente en la zona más alta. Por mismo agente tuberculoso que va a estar justamente acá arriba. Entonces, ¿nos afecta? No, el paciente va a estar crónico, va a vivir con eso. Ahora, sabiendo esto, yo los puse aquí una imagen que quiero que aprendan. ¿Por qué han debido ver ustedes que en la pandemia nosotros volcábamos? ¿Se acuerdan? El paciente lo estaba intubado y lo volcábamos de un lado al otro. Porque pasa lo mismo. Solo que entendían mal. Miren que esto se dieron cuenta en la
segunda ola de la pandemia. En la primera ola nadie sabía ni por qué girábamos al paciente, solo veían que funcionaba. Pero era esto. Por lógica, las áreas de West se volcaron. Ahora estaban en ese sentido, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, si se fijan, la área mejor profundidad siempre sería la parte media. Pero cuando lo poníamos al paciente en prono, boca abajo, la zona 1, que sería la parte ahora dorsal, si se fijan, y la zona 2, que sería con la parte media, eran las que mejor ventilaban. Y la zona 1, que es la parte esta de la língula, si se acuerdan, de las áreas 4 y 5 del pulmón, eran las que menos nos interesaban porque son las que menos parénquima pulmonar tienen. Y más bien las zonas más importantes había más intercambio gaseoso. Es por eso que funcionaba. Y aquí se los demuestro con el juego de presiones con los alveolos. Entonces, por eso que hoy en día terminó la pandemia, pero se ha aprendido tanto en las terapias intermedias y terapias intensivas que tu paciente tiene que sufrir o tiene que generarse en todo caso este hecho de volcar, que esté 3 a 4 horas de posición supina, 3 a 4 horas en posición prona. Y ven que eso va a mejorar radicalmente la alteración respiratoria que puede llegar. Entonces, cuando hablamos de presiones, entonces hay que tomar en cuenta el nivel del mar, y les dije el otro día, si es que van a leer algún libro de gasometrías y demás, tomen en cuenta que ellos siempre hablan a nivel del mar. Pues a veces no lo entendemos muy bien, pero todos sus ejercicios y demás que nos dan gasometrías es a nivel del mar. A nivel del mar hay que tomar en cuenta que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Pero para sacar la presión parcial de oxígeno normal que yo debería tener, se tiene que multiplicar, obviamente, por el 21% que es el CO2. Entonces, de esa manera, a nivel del mar, mi presión parcial de oxígeno en una gasometría debería ser de 160 milímetros de mercurio. Por lógica, aquí en Cochabamba no estoy a nivel del mar. Entonces, tenemos que calcular aquello. ¿Por qué? Como pueden ver en Cochabamba es 564 milímetros. La presión atmosférica, lo que era 760. En La Paz es 522. Eso hay que multiplicarlo justamente por el 0,21 para sacar la real presión parcial de oxígeno que deberíamos tener. ¿Ya? De esta manera, vamos a decir, por ejemplo, si hablamos a nivel del mar, miren, de los 160 con el cual está entrando este aire atmosférico, va a llegar a tener 5 de presión en las mitocondrias. Y de igual manera, en la sangre venosa va a volver a adquirir 45 de presión. Entonces, es un juego de subir y bajar las presiones, como hemos visto. Wi-Fi, vamos a continuar. Esto es lo que ocurre a nivel del mar. Es decir, entonces entra con un FIO del 21%. Miren, la presión parcial está a 159, 160. Pero lo que expiro es a 116. ¿No? Es por eso que les decía, si recuerdan, que cuando antes de la pandemia hoy día está proscrito esto de la vamos a despedir en cuánto se usa, en cuánto usamos nosotros. De 21% del FIO2 usamos un total de 6%. O sea, lo que expiramos es seguimos expirando un FIO2, si quieren, una presión de oxígeno de 15%. O sea, cuando le pasabas esto, usabas solo 6. Entonces, le seguía sobrando inclusive. ¿Qué pasa en Cochabamba y en Bogotá? Porque estamos más o menos a la misma altura. Miren, estamos a 116 en Cochabamba, 116 a 117 y sale 83. Entonces, por eso siempre digo, a veces como uno lee tu lugar donde estás habitando, donde estás atendiendo a tus pacientes, si solo leería el libro, yo me asustaría con una gasometría de 240. No es así. Yo aquí estoy diciendo que ustedes, con adultos jóvenes, el anciano está demostrado que es más o menos 20, puede estar alterado. En un anciano es normal que encuentre una gasometría
99, 98, y está sano. Perfecto, ¿para qué lo van a intubar? Pero, intubar, y sí, está bien, pero hay excepciones. Por ejemplo, el trauma, en trauma no debería, literalmente en trauma, yo no debería darme el lujo de esperar a mi gaso y intubarlo, no. Si quieren, sáquenle, pero intúbenlo. Trauma no puede esperar. Por eso que les decía, esto es respiración boca a boca, después usamos estos implementos con todos los que somos instructores, pero todo se quitó cuando salió la pandemia. Y hasta el día de hoy está proscrito. En el nuevo ACLS, en el nuevo ATLS que está saliendo este año, está proscrito, no se puede hacer por nada en el mundo de respiraciones boca a boca. Hay mecanismos que pueden conducir a la hipoxia, ¿ya? Con la hipoxia hipóxica, la hipoxia anémica, la hipoxia circulatoria, y por último tenemos la hipoxia por afinidad y las citotóxicas. Voy a resumir esto porque es bastante teoría. Que obviamente cuando hablemos el día lunes siguiente de insuficiencia respiratoria, quiero que se acuerden de esto. El paciente puede llegar a tener, de acuerdo a la alteración o lesión en el parénquima pulmonar o en la misma ventilación o respiración, o va a tener una hipoxia de tipo hipóxica o va a tener una hipoxia de tipo hipercápnica. O sea, va a ser una hipoxia por disminución de oxígeno o por aumento de CO2. Pero cuando el paciente está crítico, según la clasificación de Berlín, verdaderamente tenemos una insuficiencia respiratoria de tipo 3, o sea, una hipoxia de tipo hipóxica e hipercápnica al mismo tiempo. Es ese paciente, si se dan cuenta que les comenté cuando les enseñé gasometrías, que si bien en la gasometría me está saliendo un resultado, pero puede salirme en el anion gap, en el delta gap, me podría llegar a salir, por ejemplo, que está añadido una alcalosis. Pero tú dices, pero ¿cómo puede estar este paciente con acidosis o acidemia y al mismo tiempo tener alcalosis? Es porque el paciente está dando respuesta, está dando la última batalla. Y lo mismo sucede cuando jugamos para poder saber si está con acidosis o alcalemia, con la presión parcial de CO2 y con bicarbonato, y te sale similar, ¿no? En uno te va a salir que estás con acidosis respiratoria, en el otro con acidosis metabólica. Entonces, ¿por qué tienen los dos? ¿O cuál tiene? Y se acuerdan que los que les dije ahí la clínica manda, pero es lo mismo. Y si tuviera peor todavía, en uno sale acidosis, en otro alcalosis, lo mismo. Está tratando de responder todavía tu paciente a la alteración que le ha generado. Pues más bien es el paciente que es más salvable. O como les he enseñado en la clasificación de la gasometría, es un paciente que tiene una respuesta parcial, porque lo peor es que tenga una no respuesta. Ese paciente tiene segundos a minutos de vida, te va a hacer paro en cualquier momento. Un paciente con 7.3 de pH es un paciente preparo. Menos de 7.3 es un paciente en paro, excepto en el EPOC. En el EPOC un paciente te aguanta hasta 7.2 de pH. Desde 7.2 para abajo sí o sí te vas a hacer paro. Entonces, dentro de las respuestas fisiológicas que nosotros, los cambios fisiológicos fundamentales que se producen van a ser siempre cambios en el tono vasoconstrictor simpático y los sistemas neuromorales, en el fin de redistribuir el flujo sanguíneo a los órganos fundamentales, la liberación de sustancias vasodilatadoras locales que aumentan el porcentaje de capilares perfundidos a nivel local, estímulo del centro respiratorio que da lugar a un incremento de la ventilación alveolar, aumento del gasto cardíaco mediante taquicardia y vasodilatación que disminuye la fuerza cardíaca, y aumento de la síntesis de eritropoyetina para estimular la síntesis de glóbulos rojos. Con eso hemos terminado el primer tema. Vamos a ver el segundo tema, que es cortito, que es el reconocimiento de un paciente crítico. Entonces, el paciente crítico denota un riesgo de vida, falla de función de órganos, falla multiorgánica, la necesidad de sostener la función de órganos. Tenemos esta hora dorada o la hora de oro, ya les expliqué en neuro igual, mal llamadas horas, ¿no? Mal traducidos, si quieren, del anglosajón para variar. ¿Por qué? Porque todos creen que es una hora, son 60 minutos, no son 60 minutos. Cuando hablamos de horas doradas, hora de oro, hace referencia a la rapidez o prontitud, es aquí, de manera eficaz o efectiva, si quieren, que nosotros atendemos al paciente. O sea, lo más rápido que podamos llegar. Y también si le has hecho una atención prehospitalaria adecuada. Eso es hora de oro. Cuando no le haces una buena atención en el prehospitalario, solo le llevas por llevar, como hacen aquí en Bolivia, el SAL y demás bomberos que no saben nada para variar, y te lo traen y no le han hecho nada, solo con traerlo y creen que le han salvado la vida, eso ya sería una hora de plata o una hora de bronce, que se referencia justamente a que no le has hecho nada, que bueno, tú le vas a hacer algo, pero si quieras o no, le han quitado tiempo
de resolución, al no haber sabido qué hacer. Entonces, la monitorización de pacientes tiene 4 propósitos básicos. El que nos alertemos, ¿no? Aquí entre el famoso DIRECT, detectar, intervenir, evaluar. Un diagnóstico continuo, justamente el detectar, intervenir, evaluar constantemente. El usar scores pronósticos y el usar guías terapéuticas, que eso vamos a aprender desde mañana. Les voy a enseñar, por ejemplo, la última guía que está avalada del Mundial para NAC. Se van a dar cuenta ustedes que por más que ahorita están atendiendo NAC, están atendiendo mal. Los mismos clínicos con los que estén rotando o hayan rotado, pregrado, les han enseñado mal. Porque en Bolivia, nuestros modelos de protocolo están pésimos. No se han actualizado hace más de 20 años. Y si leen las NACs que se usan en segundos, terceros niveles, o el continuo de la vida de los primeros niveles, no dice ni siquiera ni qué debo hacer primero, solo dice dar oxígeno, dar antibiótico y ver cómo responde. Lo más absurdo del protocolo. Las mejores guías de protocolo de práctica clínica, si quieren. Algunos de ustedes revisar. Las mexicanas son de las mejores y las españolas, porque las actualizan cada año y están puntuales. ¿Qué debo hacer? Con algoritmo. Si llega esto, ¿qué hago? Llega esto otro, ¿qué hago? ¿Me sale esto en el laboratorio? ¿Qué hago? Eso es lo que les voy a enseñar mañana. No todo lo que brilla es oro. ¿Cuáles son las determinantes de normalidad de los signos vitales? Desde ya, aquí también entramos en algo que les enseñé desde el módulo 1. La frecuencia respiratoria hoy en día es el signo vital más importante. Aunque todo el mundo aquí en Bolivia, para variar, que nos actualizan, siguen pensando que es la presión arterial, que a mí no me interesa. En la emergencia, manda la frecuencia respiratoria. Una frecuencia respiratoria por menos de 8 o más de 24 es igual al que el paciente te va a hacer paro en los siguientes minutos. Pero aquí vemos la presión arterial, pues van a morir si no tienen. Entonces, no saben todavía ni para qué piden una presión arterial, que si se darían cuenta, como hemos pasado, en shock, en el grado 3 de 100 se va a alterar. O sea, un grado 1 y 2 no lo van a denotar y bueno, lo van a manejar como si nada. Entonces, bien importante es que ustedes entiendan que el sistema respiratorio es fundamental dentro de lo que va a ser un pronos real para tu paciente. Y bueno, ya para finalizar este segundo tema, siempre está, yo digo, bolivianada, combinada, literalmente, que pues hace 5 minutos sus signos vitales estaban normales. Ningún paciente crítico se ha puesto crítico en minutos. Y esto siempre se ha recuerdo, todos nos hemos sido internos, siempre nos han dejado a cargo de un paciente crítico, y si se acuerdan nos decían, vean la saturación y vean la presión arterial. Lo han mantenido bonito y estable hasta las 5 o 6 de la mañana, justo cambio la guardia, ese paro el paciente que le controló toda la noche. Pero si ustedes harían una curva de la frecuencia respiratoria, les doy mi cabeza, que se hubieran dado cuenta 3 o 4 horas antes que haga paro, y hubieran hecho algo. Entonces es entender justamente lo que les he dicho desde la diapositiva 1, que lo que más necesitamos es que funcione el ciclo de Krebs, y que el ciclo de Cori no se dé, y si se da, podemos revertirlo lo antes posible. Bueno, doctores, vamos a quedar acá, y mañana vamos a ver disnea y NAC, para que vayan repasando. Nos vamos a ver a las 8:30. No sé si tienen alguna duda, pregunta, ya para ir cerrando. ¿Dudas? Este como ha sido un tema bien teórico que les decía, y mañana ya vamos a vernos la parte clínica. Bueno, si no hubiese dudas, nos vemos, doctores, que tengan un bonito día. Gracias, doctor. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor.